Vamos a dar comienzo al culto de Doctrina para la Vida para este 6 de febrero, ¿verdad? Tenemos unos pequeños minutos, exactamente 4, que nos pasamos, pero ya estamos en Facebook también y estamos por Zoom. Y bueno, bienvenidos también a los hermanos que están por la plataforma Zoom. Y antes de comenzar quiero, si ustedes buscan en su Biblia el Salmo 1, ¿verdad? Y que juntos leamos este Salmo y recibamos la palabra del Señor. Seguidamente tendremos una oración al Señor pidiendo la bendición, ¿verdad? Para su palabra y para esta reunión, que es en su nombre. Dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera o prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y al final nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está y ore al Señor ahí en su corazón, en su mente, se concentre y demos las gracias al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, en este tiempo especial, Padre, hemos venido a tu casa, Señor, y estamos felices, Padre, contentos de estar aquí, Señor, delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, Padre. Señor, este culto, Señor, de enseñanza, este culto de doctrina, Señor, Padre, se eleva, Señor, en tu nombre, donde se escucha tu palabra, Señor, y se nos enseña tu palabra, Señor. Padre, bendice al hermano que viene con ella, Señor, el que nos enseñará esta tarde, Padre. Bendícelo, tráelo con bien, Señor. Y bendícenos a nosotros, Señor. Permítenos estar atentos, Padre, a nuestros oídos espirituales, Padre, y nuestros ojos. Abrirlos, Padre, atentos a tu ley, Señor. Padre, también pedimos la bendición a los hermanos que están por la plataforma Zoom y los que puedan vernos por Facebook también, Señor. Señor, entregamos este tiempo y damos las gracias nuevamente, Señor, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Oramos. Amén. Vamos a tener un canto, hermanos, ¿verdad? Hoy no nos acompaña nuestro hermano Oscar, pero vamos a entonarlo nosotros. Vamos a escuchar las letras, bueno, a ver las letras nosotros de manera presencial y vamos a entonarlo, ¿verdad? Aquí, así que hermano de la plataforma Zoom y Facebook nos acompañan. Vamos a entonar este himno al Señor. A continuación entonaremos el himno número 300 de nuestro himnario Celebremos su Gloria, titulado Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso
que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Sublime gracia, dice el himno, hermanos. Ahora vamos a tener el segmento de perdón, hermanos, los lentes. Las noticias del fin, ¿verdad? Vamos a escuchar a nuestra hermana Ashley Sandres. Ella va a leernos las noticias del fin. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy les voy a compartir las noticias del fin. La primera noticia dice: Unión Europea lamenta aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y China, y dijo, responderá con firmeza si se le aplica al bloque. El presidente Donald Trump cumplió el sábado su amenaza de imponer aranceles a los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos, que en total representan más del 40% de las importaciones del país. En concreto, anunció aranceles del 25% a productos de Canadá y México y de un 10% adicional a los ya vigentes sobre los productos chinos. Los aranceles crean interrupciones económicas innecesarias e alimentan la inflación. Son perjudiciales para todas las partes, afirmó la Comisión Europea. Juzgando además que los mercados abiertos y el respeto de las normas comerciales internacionales son esenciales para un crecimiento económico fuerte y sostenible. Aunque Trump habló varias veces de imponer aranceles también a los productos europeos, el ejecutivo de Bruselas dijo que de momento no hay información al respecto. Nuestras relaciones comerciales y de inversión con Estados Unidos son las más importantes del mundo. Lo que está en juego es considerable. Ambos deberíamos buscar fortalecer esas relaciones, añadió la comisión. Líderes de Unión Europea advierten de consecuencias de una guerra comercial transatlántica. Asimismo, los mandatarios europeos advirtieron este lunes de que la amenaza del presidente estadounidense de ampliar las aranceles a la Unión Europea corre el riesgo de desencadenar una guerra comercial que causaría daños económicos a ambos lados del Atlántico. La alta representante europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo que si Estados Unidos y Europa inician una guerra comercial, entonces la que se reirá es China. Estamos muy
relacionados, necesitamos Estados Unidos y Estados Unidos también nos necesita a nosotros, dijo antes de una reunión informal de líderes de la UE en Bruselas. Trump dijo a los 27 países de la Unión Europea que eran los siguientes en la lista tras su decisión de imponer aranceles generalizados a México, Canadá y China. La segunda noticia dice: el primer campo de entrenamiento para robots humanoides ya es real. Quieren entrenar a más de 1000 a la vez. Los avances en robótica demuestran que los robots humanoides son capaces de recrear los movimientos de las personas, mantener conversaciones y realizar tareas. Normalmente están pensados para utilizarse en fábricas y almacenes porque caminan de forma autónoma, mueven objetivos pesados y automatizan tareas repetitivas. Como era previsible, desde China también quieren ser un referente en este mercado y se han propuesto el demostrarlo, ya que acaban de entrenar en Shanghái el primer centro de entrenamiento de robots humanoides. China entrena a robots humanoides para que trabajen en fábricas. Tal y como afirman desde el medio local Global Times, en China tienen el objetivo de entrenar a 1000 robots al mismo tiempo para el año 2027. En el centro de entrenamiento, el Humanoid Robot Kylin Training Ground, caben más de 100 robots, siendo el lugar de entrenamiento más grande de su tipología en el país. El espacio tiene la función de facilitar el trabajo conjunto entre las empresas de la industria robótica y mostrar diferentes escenarios para este tipo de máquinas, ya que se pueden realizar trabajos en una gran cantidad de sectores y tareas. Esto se produce mientras China potencia sus esfuerzos para desarrollar la inteligencia artificial y la robótica y competir con Estados Unidos. Global Times añade que los gobiernos locales de toda China se apresuran a introducir políticas para nivelar la innovación y el despliegue de robots humanoides. Recogen que un informe de la industria predijo que el mercado chino de robots humanoides alcanzará los 16.700 millones de yuanes en 2025 y se prevé que se dispare a 86 millones de yuanes en 2030. Dios les bendiga. Gracias a nuestra hermana Ashley. Continuamos, hermanos. Hemos escuchado las noticias del fin, segmentos de tecnología. Y ahora vamos a tener la información, ¿verdad?, correspondiente para esta semana, lo que resta de la semana y la próxima. Como primer anuncio tenemos, ¿verdad?, que estamos a solo 2 días para iniciar las clases del DFC, ¿verdad? Les recordamos sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Aún puede inscribirse en el Discipulado de Formación Cristiana DFC, pida la boleta de inscripción o llénenla de manera digital cuando llegue su WhatsApp. Hermanos, recordando, ¿verdad?, que ya este domingo comienza el DFC de manera presencial y lo instamos para que se una, ¿verdad?, al nivel en el cual usted va a ingresar, ya sea 1, 2 o 3 niveles, tercer nivel. También cordialmente invitándolos a todos los caballeros, ¿verdad?, de nuestra congregación a nuestro primer desayuno de caballeros. Es el día sábado 15 de febrero, 7 de la mañana, caballeros, en las instalaciones de nuestra iglesia. El tema, Jacob de engañador a Israel, perdón, hermanos. Jacob de engañador a Israel. El versículo clave, Génesis 27, 24. Habrá servicio de transporte gratuito. Traiga a un invitado. Así que, caballeros, 15 de febrero, 7 de la mañana, primer desayuno, ¿verdad?, del año. También invitándolos a la inauguración de nuestros nuevos espacios este domingo 9 de febrero a las 10:30 de la mañana aquí en nuestra iglesia. Son 5 aulas, ¿verdad? Una oficina de administración, una sala de juntas y una biblioteca. Así que, hermano, tómese el tiempito, véngase antesito que comience el culto y venga, conozca, venga, admire porque está muy bonito, ¿verdad? Los nuevos espacios, ¿verdad?, que se diseñaron, como lo antes lo leímos, para administración, para juntas, para sala de juntas y para biblioteca. Ahí las aulas
También ahí en esas aulas, pues, los alumnos del DFC, pues, ese día las estrenan, ¿verdad? Eh, bueno, también hay espacio para los ministerios de EDI y el DFC, dispensario médico también, y jóvenes. Me faltó ampliarles ahí, hermano. Bueno, nuevamente, tomen nota, están invitados a que vengan a conocer las instalaciones, ¿verdad? O las nuevas instalaciones. Ahora vamos a tener la lectura del material de edificación. El tema, juzgar a otros. Dice la enseñanza de esta tarde-noche. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de sus dichos, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto. Aquí está la declaración de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, versículo 1. Muchas personas usan este versículo en un intento por silenciar a sus críticos, interpretando que Jesús quería decir, usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado, tomando en forma aislada el mandato de Jesús, no juzguéis. Parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más respeto a este pasaje que esas dos palabras. Hay mucho más respecto a este pasaje. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento. No mucho después de que Jesús dijo, no juzguéis, afirmó, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Eso está en Mateo 7:6. Poco después, en el mismo sermón, dice, guardaos de los profetas. Por sus frutos los conoceréis. Eso está en los versículos 15 y 16 de Mateo 7. ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos. Jesús nos está dando permiso para distinguir el bien del mal. Además, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira, pero desde luego llamar a algo mentira es juzgar. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es, con base en la definición de pecado que da Dios. Y el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia tiene todo un libro titulado Jueces. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo. Véase Jueces 2, versículo 18. El moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Al decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo todo se vale. En otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso está en Juan 7:24. Aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto versus el tipo incorrecto de juicio. Usando este versículo y varios otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. El juicio superficial es malo. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. Juan 7:24. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Proverbios 18:13. Simón el fariseo juzgó a una mujer con base a sus apariencias y reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada. Por tanto, se atrajo el reproche de Jesús por su juicio injusto. Usted lo puede ver en Lucas 7, versículos 36 al 50. El juicio hipócrita es malo. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1 está precedido por comparaciones con los hipócritas. Mateo 6, versículos 2, 5 y 16. Y seguido de una advertencia contra la hipocresía. Mateo 7, versículos 3 al 5. Cuando señalamos el pecado de otros mientras cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos. Romanos capítulo 2, versículo 1. El juicio severo e implacable es malo.
Debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso nos dice Pablo en Tito 3, versículo 2. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Mateo 5, versículo 7. Y como Jesús advirtió, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dijo el Señor en Mateo 7, versículo 2. El juicio santurrón es malo. Estamos llamados a la humildad y Dios resiste a los soberbios. Santiago 4, 6 lo dice. El fariseo de la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Usted lo puede ver en Lucas 18, versículos 9 al 14. El juicio falso es malo. La Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio. Proverbios 19:5, que a nadie difamen, dice Tito, capítulo 3, versículo 2. A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes cuando hablan contra el pecado. Pero oponerse al pecado no es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que optan por el pecado más bien que por la vida que agrada a Dios. Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Usted lo puede ver en Marcos 6, versículos 18 y 19. Con el tiempo ella silenció a Juan, pero no pudo silenciar la verdad. Isaías 40, versículos 8. A los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial, pero Jesús elogia el juicio justo. Juan 7, 24. Debemos discernir, debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o hermanas en Cristo que se han desviado, dice Gálatas 6:1. Debemos practicar la disciplina de la iglesia, Mateo 18, versículos 15 al 17, y decir la verdad en amor, Efesios 4:15. Dios les bendiga, hermanos. Gran enseñanza la de juzgar a otros. Ahora, hermanos, voy a pedirle que se pongan en pie. Vamos a dar gracias por la ofrenda antes de recibir a nuestro hermano con la palabra, a nuestro hermano Augusto de Stephen. Voy a pedirle que se pongan de pie y juntos oremos al Señor dando gracias por la provisión. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la enseñanza, Padre, por todo, Señor, lo que tú nos llamas, Padre, a poner atención, Señor. Ahora, Señor, damos gracias por la provisión, porque sabemos, Padre, que lo que hemos recibido, Señor, tú nos lo has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu santo nombre, Señor, y pedimos que reciba nuestra ofrenda, Señor. En Cristo oramos y gracias te damos, Señor. Amén. Ahora nuestro hermano Stephen continúa con la enseñanza de los profetas menores en el libro de Oseas. Buenas noches, hermanos. Hoy ya vemos pocos, ¿verdad? Bueno, pocos digo acá, ¿verdad? Hay otros que nos están viendo por la plataforma digital. Y para estudio del libro de Oseas. Bueno, vamos avanzando en estos par de años que llevamos estudiando el libro, ¿verdad? Vamos ya logrando un avance. Aunque vamos apenas por la mitad del libro. Así que esperamos este año completarlo, o lo que queda del año. Muy bien, hermanos, y
pues concluimos con el capítulo 6, la última vez, y entramos a lo que es el capítulo 7 del libro de Oseas. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, al examinar el libro, que el tema básicamente sigue siendo el mismo, ¿verdad? Está el Señor declarándole tanto a los gobernantes como a los gobernados, pues el Señor está, declarando lo que ellos hacen, lo que ellos practican. Y aquí es como lo vimos, ¿verdad? El Señor señala directamente, ¿verdad?, cuáles son estas cosas que ellos hacen. El propósito de declarar el Señor, ¿verdad?, como dice ahí el versículo 1, las iniquidades y las maldades, ¿verdad?, no es porque el Señor quisiera o que tuviera como propósito un juicio, o juzgarlos, o acabarlos, o exterminarlos, sino más bien restaurarlos. Esa es siempre la razón por la cual el Señor siempre les declara a ellos: bueno, ustedes han hecho esto, ustedes han hecho aquello, pero la idea siempre está lo mismo: volverse a Él, tratar de vivir una vida bajo el pacto, que en aquel tiempo era bajo el pacto mosaico, porque el pueblo se había apartado. Encontramos, ¿verdad?, en el pasaje bíblico, ¿verdad?, del 1 al 3, hay una declaración directa de parte del Señor, ¿verdad? Dice así: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón, dice, y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad, dice, alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Ahí vemos, hermanos, que nos habla de un acto del Señor ahí. Dice ahí que Él quería sanar a Israel. ¿Verdad? Es lo que Él quiere, sanar a Israel, sanarlo, curarlo, restaurarlo. Esa es la idea de todo eso. Él quiere eso, ¿verdad? En ese proceso, podemos decir, de sanación o de curación, ¿verdad?, o de restauración espiritual, ¿verdad?, porque es un proceso, porque ahí dice mientras curaba. O sea que estaba en un proceso de sanación. Así, hermanos, como, digamos, las heridas, las enfermedades, las llagas, no se curan pues de la noche a la mañana, pasa un tiempo, ¿verdad? Y para ello, claro, tenemos que ir donde un médico, tenemos que seguir tenemos que tomar medicinas. Entonces el Señor utiliza en este caso la metáfora de un médico, ¿verdad? ¿Lo que quiere decir esto? Que Israel estaba enfermo, pero estaba enfermo, tenía una enfermedad gravísima. Eso mismo es lo que el Señor había expresado antes, como pueden ver en el capítulo 5, versículo 13. Dice que y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, ¿verdad? Así nos dice ahí. Entonces, ¿qué hacían ellos, verdad? El Señor quería sanarlos a ellos. Pero algo bien interesante que ustedes pueden ver en 5:13 es que tanto uno como otro, ¿verdad?, estaban conscientes de su enfermedad. Y como dicen de Judá, o sea, el reino del sur, su llaga. Estaban conscientes ellos, pero buscaban curarse de otra forma, no buscaban al Señor.
Entonces en el versículo 13 dice, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Dice, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, ¿verdad? En pocas palabras, trataba la nación de ir a un camino equivocado. Por aquí me voy a ir, creyendo que los hombres u otros hombres, aparte de Dios, podían sanarlos. ¿Por qué? La nación estaba en decadencia en todo sentido, moral, espiritual, material también, porque estaban ya escaseando las cosas, ¿verdad? Ya había escasez, no tenían suficiente fuerza para hacer frente a los enemigos, y claro, acudían a una potencia emergente en aquel entonces, que eran los asirios, creyendo que ellos les iban a ayudar, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Ellos mismos, los que pretendían ayudarlos, más bien se volvieron sus conquistadores, porque como bien sabemos, Asiria fue la nación o el imperio, ¿verdad?, que conquistó el reino del norte y llevó deportados a toda la gente de ahí. Por eso dice aquí que el Señor dice, quería sanar a Israel. Y en verdad algo muy cierto, ¿verdad? Algo muy cierto. En ese proceso de sanación, ¿verdad? Por así dice, cuando el Señor quería sanar a Israel, más bien se descubrió la verdadera naturaleza, ¿verdad?, de la enfermedad que tenían. Lo que quiere decir ahí que esa enfermedad era más grave de lo que alguien se podía imaginar. Eso es como cuando alguien tiene un dolor, ¿verdad?, y de repente cree que con una pastilla se le quita. Pero va donde el médico y resulta que es algo más grave todavía. Así pasaba con esto, ahí es la idea. Pero más bien en eso, cuando lo que pasó era cuando el Señor estaba, podemos decir, en proceso de restauración, ¿verdad? El Señor observó que la enfermedad era más grave de lo imaginable, ¿verdad? Por lo cual necesitaban curación. Entonces, como dice aquí, cuando el Señor curaba a Israel, o sea, estaba en proceso de restauración, entonces dice que se descubrió la iniquidad de Efraín. Ahí es interesante notar, hermano, ahí a veces se intercambian, pero hay que saber, cuando habla de Israel, Efraín y Samaria. Israel se puede decir que es la totalidad del pueblo, los dos reinos, ¿verdad? Pero aquí en este caso, él quería curar a los dos reinos, porque siempre se basaba todo en Samaria y Jerusalén, o Efraín y Judá, ¿verdad? Siempre se basaba en esas dos. Pero dice que mientras curaba yo a Israel, o los dos reinos, dice que se descubrió la iniquidad de Efraín. Efraín, hermanos, a veces intercambia para indicarnos que se trata del reino del norte, o sea, de las 10 tribus del norte. Entonces dice que el Señor ahí descubrió algo. Dice, la iniquidad de Efraín. Y es que cuando habla de iniquidad, ustedes saben que ese término hebreo significa alguien sin ley, alguien que no le gusta estar bajo la ley, alguien que es injusto, alguien que es perverso moralmente. No cumple ni las leyes de Dios ni las leyes de los hombres, ¿verdad? Por eso habla de iniquidad, ¿verdad? O sea, alguien moralmente perverso, realmente, sin temor de Dios. Y dice que se descubrió la iniquidad de Efraín. Y eso habla de la totalidad del pueblo. ¿De cuál? Del reino del norte.
O sea, como que eran culpables. Y algo más, después dice que habla de las maldades de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Y es que cuando se refiere a Samaria, cuando se refiere a la capital, se está refiriendo podemos decir, al gobierno o al rey y a sus servidores. Entonces dice que en Samaria, donde estaba el rey y sus servidores, dice que se descubrieron las maldades también de ellos, o sea, las maldades de los gobernantes, ¿verdad? Lo cual era terrible eso. Y ese término, por supuesto, va de maldad, ¿verdad? Aunque ahí nos dice, ¿verdad? Ahí nos dice claramente de maldades, ¿verdad? Hay otros que dicen maldad, pero en verdad maldades, porque eran muchas realmente las que cometían, ¿verdad? Cuando habla de maldad, hermanos, tiene que ver con esa manifestación externa, ¿verdad? De la maldad moral. O sea, no la encubrían. Es ahí como leíamos, ¿verdad? De no juzgar. Y ellos practicaban la maldad, los gobernantes, propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, por eso decía que ahí las maldades de, ¿cómo se llama? De Samaria, o sea, del gobierno en sí, del reino, del rey y sus servidores. Dice que ahí el Señor las descubrió, ¿verdad? Las miró, ¿verdad? En ese momento quería el Señor restaurar, ¿verdad? Se hizo evidente su maldad. Pero ¿por qué no se habían, ¿cómo se llama? Descubierto realmente, hasta que el Señor va y toma control de eso. Nos dice que ahí, el mismo versículo, dice, porque hicieron engaño. O sea, cuando habla de engaño, la palabra en hebrea es sheker, que significa mentira, falsedad, fingimiento, ¿verdad? O sea, que fingían. Podríamos hablar de una falsa piedad. O sea, no era detectable en sí. Se mostraban piadosos ante los demás, ¿verdad? Pero era solo una falsa piedad. Ahí adentro practicaban sus maldades. Eso es lo que el Señor expresó, por ejemplo, en 6:4, cuando dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, era una piedad temporal, era fingida, ¿verdad? Eso es lo que ahí nos habla realmente, lo que hacían ellos. Dice que actuaban, obran, hicieron, practicaron el engaño. Ese es el problema que había, que era muy grave, ¿verdad? Tan grave, ¿verdad? Que se puede decir tan grave, ¿verdad? Que obviamente el Señor lo declara a través de su profeta, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Cuando el Señor descubre esto, ¿verdad? Lo saca a la luz, ¿verdad? Y entonces se lo dice directamente, dice, hicieron engaño. Y curiosamente, esas maldades a las que se refiere el versículo tenían sus manifestaciones. En la versión de la Biblia textual dice, porque obran con engaño, o sea, actúan con engaño. Todas sus acciones precisamente es a manifestar una cosa diferente. ¿Verdad? Engañan. Eso es lo peor que puede haber. Entonces dice, el engaño estaba así, ¿verdad? Dice, por dentro se mete el ladrón y por fuera despoja la pandilla. O sea, para que vean ustedes, nos habla en ese sentido de que en ningún punto hay una seguridad, ¿verdad? Hay seguridad, ¿verdad?
tanto por fuera como por dentro, había actos delictivos. Y vean ustedes, como lo vimos nosotros en, en los estudios anteriores, ¿verdad? El Señor declara, ¿verdad? Dice en el versículo 7, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, y dice que allí prevaricaron contra mí. Y después el Señor pone los ejemplos. Primero habla de una ciudad, ¿verdad? Como ejemplo de prevaricación, ¿verdad? Y dice que esa ciudad se llamaba Galad, era ciudad de hacedores de iniquidad. Hacedores. Galad dice manchada de sangre, obviamente por la sangre que derramaron, ¿verdad? Habla de los asesinatos, de los crímenes. Y después dice que habla de los sacerdotes, que dicen que estos sacerdotes hacían una banda y también dice mataban en el camino, no solamente robaban, sino que mataban. Y dice que por esta cosa, ¿verdad? Por su alto cargo que tenían de sacerdote, era abominable lo que ellos hacían. Abominable es que Dios lo vomita, ¿verdad? Todas las prácticas de ellos. Entonces, básicamente el Señor les declara, miren lo que están haciendo ustedes. El ladrón entra y para nadie es seguridad, ¿verdad? Porque el ladrón entra impunemente y roba, pero si alguien quiere buscar ayuda en la calle dice que asalta a la pandilla. O sea, era una situación calamitosa de inseguridad. Y vemos entonces que esta situación grande, pues hombre, ¿qué hacían los gobernantes? Pues nada. No hacían absolutamente nada, ¿verdad? Cuando dice, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, lo que indica una sociedad en decadencia moral y espiritual, siendo pueblo escogido, siendo el pueblo del Señor. Oraban con engaño, engañaban a Dios, con sus acciones, no era tanto con sus palabras, eran sus acciones las que aquí el Señor está poniendo en evidencia, lo que hacen, ¿verdad? Y cuando habla de que quiénes hicieron esto, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto de estas cosas? Hombre, obviamente habla de Efraín, o sea, el reino del norte, las 10 tribus, y los gobernantes, o sea, cuando se refiere a Samaria, ¿verdad? Samaria, ustedes saben, es la capital del reino. Entonces el Señor descubrió esta iniquidad, tanto en el pueblo como en los gobernantes. Entonces las cubrían, como dice ahí, actuando con engaño, fingiendo, mostrando una falsa piedad. Obviamente que la maldad que vimos ahí, ¿verdad? Obviamente provenía en sí, ¿verdad? Del mismo gobierno, del mismo, podemos decir, reino, del mismo rey. Porque ninguno de los reyes del reino del norte dice que todos ellos hicieron lo malo delante del Señor. Todos ellos. A eso se refieren, ¿verdad? Todos ellos, definitivamente. Por eso dice en el 6:10, en la casa de Israel he visto inmundicia, ¿verdad? He visto inmundicia. En 6:10. Dice que allí fornicó Efraín, ¿verdad? Y se contaminó Israel. O sea, la idea ahí es que un poco de levadura leuda toda la masa. Primero pecaron contra el Señor los mismos reyes. Y ahí Efraín, hermano, se refiere a la tribu principal. Entonces, como los reyes en su mayoría eran descendientes de Efraín, ¿verdad? Ellos contaminaron a esta tribu, la llevaron a la idolatría. O sea, podemos decir, la corrompieron. Y después se corrompió el resto de las tribus, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo decía, un poco de levadura leuda toda la masa.
¿verdad? Un poco de maldad puede corromper, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Todas las personas. Alguien que obra mal, alguien que actúa mal en la congregación, podemos decirle, y esa persona se le permite, eso puede llevar a contaminar toda la congregación, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña acá, cómo los reyes corrompieron a todas las naciones, comenzando con Jeroboam I, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de él, ¿verdad? Que fue el que puso los becerros de oro y les dijo que debían adorar estos becerros de oro porque esos becerros de oro los habían sacado de Egipto, ¿verdad? O sea, reducir al verdadero Dios a una imagen de un animal, ¿verdad? Hasta ese punto llega la idolatría. Entonces el Señor siempre quería curar a Israel. Obviamente, esto nos da varias lecciones. Los gobernantes juegan un papel importante en la sociedad. Un buen gobernante puede ser de bendición para una sociedad, ¿verdad? Y es que aquí nos enseña que, ¿cómo se llama? Que la maldad en sí en todo el pueblo provenía de parte de los gobernantes. Podemos decirlo así, Samaria era la sede de la corrupción moral del pueblo. De ahí partió todo. Yo me imagino, ¿verdad? Los reyes dictando leyes, decretos, ¿verdad? O proponiendo cosas de culto, así como Jeroboam, que puso sus propias fiestas, puso sus propios sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y así el pueblo se fue arruinando, ¿verdad? Entonces, esto evidencia, hermano, que los gobernantes de un país no solo deberían centrarse en el bienestar físico de los gobernados, ¿verdad? Como nosotros escuchamos, ¿verdad? A los políticos, ¿verdad? Hablan de salud, educación, seguridad, vivienda, y ponen justicia. Así oímos hablar, ¿verdad? Yo en lo personal, hermano, ya llevo unos 40 años, vamos a ver, sí, unos 40 años, oyendo el mismito discurso. Salud, educación, prosperidad, justicia, vivienda y todo. Pero ellos deberían preocuparse también por el bienestar espiritual también de los gobernados, ¿verdad? Del bienestar espiritual de los gobernados, ¿verdad? De lo contrario, ¿verdad? Tener un rey impío es lo peor que le puede pasar a un país, así como le pasó a Israel, ¿verdad? Un rey impío puede traer la ruina a un país. Aun cuando sabemos nosotros que Dios pone y quita, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra, Él es el soberano. La iglesia del Señor, estamos aquí, hermanos, nosotros en este mundo. Aquí estamos en este mundo nosotros, ¿verdad? Como una luz. Nosotros somos candelabros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan vio a Jesucristo y 7 candelabros de oro, ¿verdad? Que es la iglesia en sí. Los candelabros de oro, en ese caso, no son la luz, ¿verdad? Pero sí son los portadores de la luz. Esa es la función de un candelabro, portar la luz. Esa es la función de la iglesia, ¿verdad? Dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras, vuestros buenos actos. Y dice, y glorifiquen a Dios. Entonces,
¿por qué pasa una cosa u otra? Vaya, ¿por qué nuestro país, ¿verdad? En la cual más del, dicen, ¿verdad? 50%, 60% son creyentes evangélicos, ¿verdad? Pero eso no se refleja en cómo se llama en el país. Seguimos siendo pobres. 70% de la población vive en pobreza, ¿verdad? Quiere decir que algo está pasando, algo no está bien. Algo ocurre. La iglesia se nos ha mandado, hermano, yo sé que algunos de ustedes tienen sus preferencias políticas, ¿verdad? Sus inclinación hacia un partido político, o sea, una ideología, ¿verdad? Eso no está mal, pero nosotros debemos trascender, hermanos, a eso, ¿verdad? Y debemos limpiarnos de esa, podemos decir, de esa situación, de esa división que causa la política. Trascendemos a eso, porque Dios, es cierto, pues hombre, Él sabe nuestras preferencias, ¿verdad? Por X o Y motivo. Pero nosotros, hermanos, trascendemos a eso. ¿Qué quiere decir con esto, verdad? Independientemente de quién está gobernando el país, si no es de nuestro gusto, si es de derecha, de izquierda, de centro, centro derecha, centro izquierda. Hay tantas ideologías ahora, ¿verdad? Pero la función de la iglesia precisamente es esa, ¿verdad? Orar, dice, por las personas que están en eminencia para que llevamos quieta y reposadamente. Esa es la función nuestra, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer nosotros, aunque no sea tal vez de nuestro agrado, ideológicamente hablando, políticamente hablando, ¿verdad? Pero no es esa la función, perdón, es esa la función nuestra. Si las cosas andan mal o andan bien en un país, créame, la iglesia tiene una gran responsabilidad. Somos nosotros los que permitimos el mal, los que estamos siempre a la defensiva. El mal no debe ser tolerado de ninguna forma. Primero en la iglesia, ¿verdad? Y después en cada hogar. No debe ser tolerado. Hay que vivir una vida conforme como el Señor lo quería. Ellos querían, el Señor quería que volvieran una vida al pacto, ¿verdad? Una vida conforme al pacto. Y siempre el Señor decía, yo quiero curarlos, yo quiero sanarlos. Pero siempre había algo que impedía que el Señor sanara estos dos reinos. Había un impedimento terrible a veces. Y es que cuando a veces, ¿verdad? El Señor dice que el pecado a veces de los, ¿verdad? De las naciones, porque aquí está hablando de reinos, ¿verdad? Dice que a veces este pecado, o sea, han pecado tanto, dice que el pecado está esculpido con cincel, ¿verdad? O sea, tanta es la maldad, ¿verdad? Que es como que se estuviera esculpido, de que no hay forma de restaurarlo. Y el Señor entonces tiene que actuar severamente, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con ambos reinos, ¿verdad? Vino el juicio de la cautividad y vino el juicio de la desolación, ¿verdad? Eso es lo que vino al final, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, en lo que acabamos de ver acá. Miren ustedes, ¿verdad? La naturaleza del engaño, ¿verdad? La naturaleza del engaño. No siempre se queda oculta. Y en este caso, ¿verdad?
tenía, como les dije antes, su expresión, ¿verdad? Y aquí vemos que ladrones y delincuentes actuaban en forma libre, adentro de las casas y fuera de las casas, ¿verdad? Eso es como decir, los malos actúan impunemente sin que los gobernantes hagan al respecto, ¿verdad? Es interesante eso, ¿verdad? El problema también está, como lo dice el versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora dice, les rodearán sus obras, delante de mí están. El problema de los que actúan impíamente es esto, ¿verdad? Creen que Dios, ¿verdad? No lo mira. Creen que Dios, ¿verdad? Está ausente. Creen que estar alejados completamente de la mirada del Señor. Pero se equivocan. Y cuando dice aquí, no disciernen en su corazón, o sea, ni siquiera se imaginan en su corazón de que el Señor tiene memoria de toda su maldad. O sea, lo que ellos hicieron, la sociedad lo puede olvidar, ¿verdad? Pero el Señor no se olvida de esa maldad que hicieron, ¿verdad? No se olvida el Señor. No están borradas y no están limpiadas. Y dice ahí, ahora les rodearán sus obras. Obviamente que las obras son malas las que hicieron, las van a rodear. En pocas palabras, no van a poder escaparse, ¿verdad? Las rodean sus obras, están como dice cautivos. Ahora les rodearán sus obras, dice, y no sus obras buenas, sino que están en medio y las rodean como si están cautivos. No hay escape, ¿verdad? No hay escape. En el versículo 3 nos habla de algo terrible. Dice, con su maldad, dice, alegran al rey, ¿verdad? Imagínense ustedes. ¿Con la maldad de quién? ¿Quién hace esa maldad que tanto alegra al rey? Imagínense ustedes. El rey, en vez de entristecerse, en vez de tomar alguna acción, esto es grave, esto es malo, más bien dice que esa maldad lo que hace es alegrar al rey. Es como aquel dicho que dice, ¿verdad? Tigre no come tigre, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo el rey no se va a alegrar si el mismo rey es un impío, es un perverso, es alguien que hace lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? En la presencia de Él. Eso es, hermanos, cuando pasa que, digamos, un presidente, ¿verdad? Un presidente está inclinado al mal. ¿Cómo puede actuar contra los malos? Como dice un dicho, ladrón no roba ladrón, ¿verdad? Dice un dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, por eso dice que la maldad de ellos, lo que practican, esa iniquidad que practican, dice, alegran al rey, ¿verdad? Lo alegran, como una película, ¿verdad? O alguien diría un mal chiste, ¿verdad? Se alegran o se gozan con lo malo, ¿verdad? Se alegran al rey con su maldad. Yo he visto eso, hermanos, en el mundo de hoy, ¿verdad? Yo he visto cómo gobernantes de naciones se alegran de las leyes que promueven, por ejemplo, la ideología de género, el matrimonio gay, porque dicen que eso es la evolución de la sociedad. La sociedad tiene que evolucionar.
la sociedad tiene que dejar los tabúes, eso, ¿verdad? Y ellos no saben que lo que hacen, ¿verdad? El Señor tiene memoria de todas estas cosas. Entonces se alegran. Y cuando un país dice, no, no quiero eso, ¿verdad? Lo separan y dicen, este país no le vamos a dar ayuda, no le vamos a proporcionar ayuda económica ni de todo tipo, ¿verdad? Así he visto yo, ¿verdad? Así he visto yo eso, la maldad que hacen los gobernantes. Es increíble. Y este cuadro que vimos nosotros, esto del 1 al 3, pareciera que estuviera hablando de hoy, ¿verdad? Porque así es la maldad, hermanos. La maldad ha sido lo mismo. Va a tener siempre la misma expresión. Va a tenerla siempre. La maldad, cuando una nación o cuando una persona se aleja del Señor, ¿verdad? Alguien tiene que llenar ese vacío que queda, ¿verdad? Alguien tiene que llenarlo. Y dice ahí, con su maldad, alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Es como decir la corte, toda la corte, el rey y sus servidores se están alegrando y se están gozando en la maldad, en las cosas mentirosas que les dicen, ¿verdad? Entonces podemos decir ahí, ¿verdad? Cuán terrible era para esa nación, para el Israel de aquel entonces, ¿verdad? Tenía razón el Señor en juzgarlo, ¿verdad? Porque ellos no se habían arrepentido. Y dice ahí en el versículo 4, todos ellos, dice, son adúlteros. Adúlteros en un sentido tiene que ver con la idolatría. Dejaron al verdadero Dios para ir a la idolatría. Pero también tiene que ver, ¿verdad? Con la familia. Y el Señor, sin excepción, dice, todos ellos son adúlteros, ¿verdad? Todos ellos son personas adúlteras en el sentido moral y en el sentido familiar también, ¿verdad? Eran adúlteros. Y después pone una, podemos decir, una ilustración de un panadero, ¿verdad? De un panadero que va cociendo la masa. Y dice ahí, son como horno encendido por el hornero, que cese de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que sea leudado. O sea, es como un horno, así son, ¿verdad? Es como un fuego que no se acaba, que no se apaga, dándonos a entender o dándonos la idea de ese fuego, ¿verdad? De ese fuego que no se apaga realmente, que continúa, que es continuo, ¿verdad? Que aún cuando cesa de avivar el panadero, ¿verdad? El horno, y sigue encendido, ¿verdad? Sigue encendido. Así era, así el Señor miraba la maldad de estos hombres, ¿verdad? Era como un fuego que está encendido, pero que no se apaga realmente, ¿verdad? Dice ahí, en el día de nuestro rey, está hablando del cumpleaños del rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, o sea, bebieron hasta enfermarse, ¿verdad? Extendió su mano con los escarnecedores, ¿verdad? Eso es lo que hacía el rey. Imagínense los servidores de él, un rey que se deja dominar por sus servidores, ¿verdad? Que lo inclinan a lo malo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Los que le rodeaban. Habían, como se llama, inclinado el corazón del rey a hacer lo malo y por eso eran como un horno encendido. Y sigue con la misma idea del horno, hermanos. En conclusión, podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Que el Señor siempre quiere curar. Nunca pensemos que si nosotros, hermanos, nos encontramos en una condición, ¿verdad? Mala, por cualquier motivo,
No nos olvidemos que el Señor siempre dice, Él quiere sanar, restaurar, limpiar a su pueblo. Es lo que Él quiere siempre. Por eso es que cuando Él declara estas cosas, no es que quiere su destrucción, ¿verdad? Sino precisamente quiere arrepentimiento. Quiere que el pueblo se arrepienta y vuelva de nuevo a una relación de pacto, a caminar con Él, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces la respuesta puede ser negativa o simplemente es positiva, ¿verdad? Esto es lo que el Señor busca, siempre. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Por eso dice que habla de Jehová, nuestro sanador. Muy bien, hermanos, aquí nos quedamos, ¿verdad? Así que nos vamos a ver el próximo jueves para seguir profundizando más en este libro. Muchas gracias. Bueno, hermanos, de esta manera vamos a dar por finalizado esta reunión de Doctrina para la Vida. Voy a pedirles que se pongan en pie para finalizar y demos gracias al Señor con una oración. Señor, damos gracias nuevamente, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por todas las personas que se han conectado por medio de la plataforma Zoom, por Facebook, Señor. Eh, gracias por la enseñanza, Padre, por lo que tú nos hablas, Señor, por medio de ella. Y Señor, guárdanos en el camino de regreso a nuestro hogar, Señor, nuestra casa, Padre. Y permítenos, Señor, volver, Señor, el día domingo y asistir, Padre, a los grupos de oración, Señor, con gracia, Padre. En el nombre de Jesús, damos gracias. Oramos, Señor. Amén. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga.